Las democracias del mundo se enfrentan a una peligrosa epidemia de polarización. En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué las divisiones tóxicas se han vuelto la norma y cómo este fenómeno atenta contra nuestra libertad. Además, el destacado periodista Edward Luce nos revela qué desafíos tendrá que enfrentar el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Y le damos un reconocimiento de genio memorable al rey de Tailandia, cuyos insólitos comportamientos parecen ser cosa de familia. Esto y más, a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. La elección de Estados Unidos en el año 2020. Una elección confusa, Donald Trump insistiendo que el sistema está corrompido, podrido e inaceptable el resultado electoral que no lo declaró vencedor. Sin embargo, hay pruebas abrumadoras de que sí perdió la elección y la ganó Joe Biden. No tiene precedentes en la historia de Estados Unidos una situación como esta, en la cual un presidente en la Casa Blanca se niega a abandonar el poder. En ese sentido, la elección de Estados Unidos ha sido muy inesperada. Pero hay otro sentido en la que ha sido muy normal. Es una elección normal en las democracias del siglo XXI. Donde quiera que hay elecciones en estos tiempos, están divididas, fragmentadas, polarizadas. Son sociedades desgarradas, divididas en dos. La polarización en el siglo XXI. Lo hemos hablado antes en el programa y ahora las elecciones de Estados Unidos y la conducta de Donald Trump y lo que está sucediendo alrededor del gobierno nos obliga a volver a mirar qué está pasando. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué tipo de enfermedad política es esta? ¿Qué la origina? ¿Cuáles pueden ser los remedios a esto? A continuación. Así se expresó el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras su victoria en los comicios de noviembre de 2020. Es momento de poner a un lado la retórica cruel, de bajar la temperatura, de vernos los unos a los otros otra vez, de escucharnos otra vez y de progresar. Debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses. Reducir la enemistad que existe entre los estadounidenses es una de las tareas más importantes para el nuevo presidente. De lo contrario, la polarización que ha definido el panorama sociopolítico en los últimos años no solo pondría en riesgo su labor como mandatario, sino también la democracia estadounidense. Hablamos con Thomas Carothers, uno de los más reconocidos expertos en polarización. La polarización presenta importantes peligros para las instituciones de un país, porque cuando las personas no reconocen la legitimidad de la oposición o del otro bando, comienzan a degradar las instituciones, atacan los procesos electorales. También se presenta el peligro de que se desaten conflictos violentos entre los dos bandos. Pero Estados Unidos no es el único que atraviesa este gris panorama. En todo el mundo, las democracias se enfrentan a una epidemia que divide profundamente a las sociedades. Y no estamos hablando de la diferencia de ideologías que es característica de la democracia, sino de una polarización tóxica. Parece haber una dirección en la historia, si podemos hablar de eso ahora, en la que más países se están polarizando. Las tensiones políticas están escalando. Podemos sentir cómo esto se ve alimentado por las redes sociales y por el exceso de información de estos tiempos, pero también por la búsqueda de identidades que entran en conflicto en la sociedad y que absorben completamente las vidas de las personas. El aumento de la precariedad económica y la sensación de injusticia también contribuyen a la polarización. En Argentina, por ejemplo, son los motivos que han impulsado olas de masivas protestas. Estoy harta de la corrupción, estoy harta de que los ladrones salgan en libertad, estoy harta de que los políticos no se bajen los sueldos, estoy harta de que nos tomen por idiotas y por tontos al pueblo argentino.
La antipolítica o el total repudio a la política y a los partidos tradicionales es otro factor que alimenta las drásticas divisiones sociales. Y mientras más polarizados están los países, más difícil se vuelve gobernarlos. En 2020, Israel tuvo que realizar elecciones 3 veces, pues en las primeras 2 no hubo mayoría clara. Italia y España también han atravesado dificultades similares para formar gobiernos. El descontento de la población ha beneficiado a polémicos líderes que no solo se definen como una alternativa a los políticos tradicionales, sino que también aprovechan para sembrar desconfianza más allá de la política. Expertos, por ejemplo, han hallado una correlación entre aquellos que votan por líderes populistas y quienes rechazan las vacunas. Y no solo hay cada vez más democracias disfuncionales. En otros casos hay 2 bandos en conflicto, pero uno comienza a ganar mucha fuerza, acaba con el otro y limita la democracia. Venezuela, desafortunadamente, es un ejemplo de esto. Hungría también es un ejemplo de una situación muy polarizada en la que el partido dominante comenzó a ganar mayoría de poder y apartó al otro bando. En los casos más severos, la polarización extrema puede ocasionar una ruptura en los gobiernos civiles, dando paso a golpes militares. Esto ha sucedido en Tailandia, un país que ha experimentado más golpes de Estado que ningún otro país en la historia moderna. En Egipto, la división política también impulsó al ejército a tomar el poder en el año 2013. Pero ¿existe alguna manera de remediar esta devastadora enfermedad política que aqueja a tantos países del mundo? No existe una cura, así que es crucial tomar acciones cuando un país comienza a polarizarse. Se debe actuar en ese momento para intentar salvaguardar el sistema político, fortalecer las vías democráticas y los sistemas electorales. Si se espera demasiado, terminas con instituciones debilitadas y una sociedad en conflicto, y para ese punto es mucho más difícil lidiar con el problema. Además, es deseable que los medios de comunicación eviten presentar la información de manera extremista y que las organizaciones cívicas busquen ser más inclusivas y opten por candidatos de centro en vez de aquellos más radicales. Pero para ello, debemos eliminar los incentivos que impulsan a las televisoras y partidos políticos a privilegiar los puntos de vista y candidatos más ruidosamente divisivos, pues las principales víctimas de esta polarización tóxica son la democracia y la libertad. Una paralizante enfermedad política del siglo XXI. Sociedades tan divididas que si son democráticas y hay elecciones no logran hacer las mayorías necesarias para gobernar. Un tema que se ha vuelto universal donde quiera que haya democracias en estos tiempos. Gran tema que volveremos a tratar en mi conversación con uno de los observadores más agudos de la realidad política de Estados Unidos, que nos va a explicar en más detalle las repercusiones que tiene todo esto. Al regreso. Las elecciones de Estados Unidos de este año no solo revelaron la profunda división, la polarización del país, sino revelaron también una cantidad de tendencias políticas, de transformaciones que están ocurriendo, demográficas, económicas, tecnológicas, sociales. Todo eso está cambiando la política de Estados Unidos. Para entender mejor qué está pasando, tengo como invitado a Edward Luce. Él es el columnista jefe y el editorialista más importante del Financial Times en Estados Unidos. Financial Times es una famosa, importante publicación, periódico de Inglaterra, del Reino Unido. Edward Luce ha trabajado en diferentes partes del mundo, siempre reportando sobre temas de política. Es un bien informado observador de la escena política de Washington y de Estados Unidos. Esta es mi conversación con Edward Luce. Ed, tú eres reconocido como uno de los más agudos observadores de la política doméstica de Estados Unidos. Dinos 3 cosas que te hayan sorprendido de estas elecciones y sus secuelas. Well, that's a great question.
Bueno, esa es una gran pregunta. Lo primero es que Trump logró conseguir una sorprendente porción del llamado voto hispano en el sur de la Florida, así como en condados fronterizos en Texas. Y creo que esa es una advertencia muy fuerte para los demócratas, de desconfiar de su tendencia instintiva de pensar en los votantes como casillas demográficas para marcar. La segunda cosa que me sorprendió fue lo mucho que fallaron las encuestas. Vimos esto en 2016, pero en estas elecciones las encuestas en ciertos estados fallaron tanto que creo que la industria se debe replantear por completo cómo rastrea muestras representativas de humanos y cómo consigue que digan la verdad. Muchos estadounidenses pro-Trump creen que las encuestas son parte de una conspiración de los medios de comunicación. Entonces, esta no es solo una pregunta tecnológica, es cuestión de cómo recuperar la confianza de las personas a las que se está encuestando. Creo que la tercera cosa no es una sorpresa, sino algo que realmente debería enfatizarse, y es la profundidad de la división en este país. En estas elecciones hubo una participación democrática saludable. No se había visto algo así desde la década de 1900. Eso debería ser una señal de vigor, pero también hay que considerar el hecho de que casi la mitad de esa participación electoral récord fue para Donald Trump. El presidente Trump insiste en que las elecciones fueron fraudulentas, que fueron una trampa. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y a largo plazo de que una población tan grande crea que sus votos fueron trampeados? Es posiblemente la pregunta más importante que enfrenta la democracia estadounidense a corto plazo. ¿Qué pasa si la mayoría de esas 74 millones de personas que votaron por Trump creen que hubo un fraude masivo realizado por una compañía canadiense llamada Dominion Voting Systems, que supuestamente creó un sistema de robo de elecciones para Hugo Chávez y que es financiada por comunistas chinos y cubanos? Por supuesto, no hay ninguna evidencia de nada de esto. Es por eso que los abogados de Trump, como Rudy Giuliani, dicen este tipo de teorías de conspiración en público, pero luego no las presentan en las cortes porque las cortes requieren evidencia. Creo que muchas personas que son propensas a creer tales teorías de conspiración también son propensas a tener sospechas de las vacunas. Entonces podríamos estar viendo hasta qué punto realmente están arraigadas las teorías de conspiración en las próximas semanas y meses con la distribución de la vacuna. El presidente Joe Biden ha nombrado ya varios funcionarios de alto nivel. Muchos de ellos vienen del gobierno de Obama y tienen esa experiencia. Y todos en las entrevistas se han dado a la tarea de explicar que ellos saben que el mundo es distinto, que el mundo de los 8 años en que estuvo Barack Obama en la Casa Blanca es muy diferente del mundo que va a enfrentar Joe Biden. ¿Cómo se diferencian esos mundos? Es una muy buena pregunta. Creo que un aspecto es el impacto que ha tenido el gobierno de Trump. Mucha gente ahora está preocupada sobre la posibilidad de que si Biden hace algo, eso podría ser deshecho en el 2025 por el próximo presidente. Un ejemplo es el acuerdo nuclear de Irán. Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo y ahora Biden quiere volver a ser parte del mismo. ¿Irán se tomará eso en serio? Los aliados de Estados Unidos que forman parte de ese acuerdo considerarán que vale la pena el esfuerzo. Creo que existe una vacilación sobre la palabra de Estados Unidos y su estabilidad que no existía antes de Trump. Otro aspecto es la rapidez con la que, de manera bipartidista, Washington ha adoptado una posición de línea dura con respecto a China. No se trata únicamente de Trump, sino de una reacción por parte de Estados Unidos, ya sea correcta o incorrecta, al auge muy veloz y potente de China en el escenario mundial. Creo que Biden estará mucho más enfocado en eso de lo que estuvo Obama. Y luego está el tema de la pandemia. Estados Unidos perdió mucha reputación en los últimos 10 meses por su manejo del coronavirus. Así que liderar al mundo en 2021 no es tan fácil como hubiese sido en 2016. Es un mundo más escéptico, en el que las fichas de la geopolítica han cambiado. ¿Tú crees que Donald Trump va a ser candidato a la presidencia en el año 2024?
Se ha dicho que Trump podría anunciar su candidatura para el 2024 el día de la inauguración de Biden. Lo haga o no lo haga, creo que le gustaría que el público piense que tiene la capacidad de hacerlo. Él debe pagar $400 millones a sus acreedores en los próximos 3 años. Eso es mucho dinero. Existen todos estos casos donde está siendo investigado por fraude fiscal y bancario en Nueva York. Él quiere mantener su influencia y la habilidad de generar ingresos. Y si la gente piensa que se va a postular nuevamente en las próximas elecciones, eso le da una mejor oportunidad de monetizar su marca de manera mucho más amplia. Ed Luce es uno de los más influyentes columnistas hoy en día. Cubre los Estados Unidos y la política de Estados Unidos para el Financial Times y es muy seguido en sus opiniones y sus puntos de vista y sus reportajes. Muchas gracias por estar con nosotros, Ed Luce. Thank you, gracias. Como hemos visto del reportaje y de la entrevista con Edward Luce, Estados Unidos nos continuará sorprendiendo. Resulta que se ha convertido en un país políticamente inestable, donde hay todo tipo de sorpresas y muchas cosas inéditas que no tienen precedentes, que están transformando la dinámica política del país, y cuando en Estados Unidos cambian las cosas, eso tiene consecuencias en el mundo. Y al regresar a la pausa los voy a llevar a un sistema político completamente distinto, a una monarquía asiática, la de Tailandia, donde coronaremos al genio memorable de esta semana. No se vayan. Hace unos años en este programa reconocimos ya a uno de los miembros de la dinastía que reina en Tailandia como un genio memorable de la semana. Se trata del 9º rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej. Reinó sobre Tailandia durante 70 años. En esos 70 años, tal como sucede cuando hay mucho poder concentrado, se tomaron decisiones arbitrarias, injustas. En muchos sentidos el país progresó, pero en otros sentidos quedó muy rezagado. Tenía unas actitudes muy negativas contra cualquiera que le llevara la contraria en sus opiniones. Y murió en el año 2016. Lo sucedió su hijo Maha Vajiralongkorn, que es ahora el rey de Tailandia, que heredó no solo el trono de Tailandia, sino también el haber sido reconocido en efecto Naim como uno de los genios memorables de la semana. Aquí está. Desde febrero de 2020 han habido varias olas de protestas en contra del gobierno y la monarquía en Tailandia. No es poca cosa, sobre todo en un país en el cual hablar mal de la monarquía puede resultar hasta en 15 años de cárcel. Pero las genialidades del rey Maha Vajiralongkorn han llevado a los ciudadanos al límite. La vida romántica del rey desafía cualquier telenovela. Se casó 4 veces y exilió a su tercera esposa por presuntos actos de corrupción. También desheredó a 4 de sus 7 hijos. Y no fue por falta de dinero para ocuparse de ellos. Su patrimonio está valorado en aproximadamente $30.000 millones y es el monarca más rico del mundo. ¡Oh, wow! Vajiralongkorn también tiene su propia interpretación de lo que es un atuendo real. Le gusta, por ejemplo, llevar camisas muy cortas para presumir sus tatuajes falsos. En las manifestaciones recientes, muchos jóvenes han imitado la moda minimalista del rey en forma de burla. Por si fuera poco, si alguien quiere acercarse al monarca, debe ponerse unas rodilleras, pues solo lo puede hacer arrastrándose. No hay excepciones, ni en un tren, ni en una escalera mecánica. Quizás el único que no ha tenido que arrodillarse ante el rey es el perro Fufu, a quien Vajiralongkorn nombró jefe de la Fuerza Aérea Real y trajo a reuniones oficiales hasta que murió en 2015. Dar poder militar a un perro nos parece un poco arriesgado, pero quizá hasta eso es más razonable que dejar que Vajiralongkorn lidere un país. Si usted conoce un rey, una reina, una princesa, un príncipe, en fin, un poderoso que sea abusador, avísenos.
a través de las cuentas del programa en Twitter, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa vamos a hablar de salud pública y comunicación. Resulta que los expertos en salud pública siempre tienen como tema central la importancia de la comunicación de las autoridades sanitarias al pueblo, a la gente. Muchos gobiernos han decidido hacer campañas comunicando qué es el COVID-19, qué hay que hacer para protegerse y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Y hemos recogido algunas de las más interesantes de estas campañas publicitarias, estas campañas de información pública acerca del COVID-19. Miren. El gobierno de Alemania optó por el humor para incentivar a los ciudadanos a respetar las órdenes de confinamiento. En este video de la campaña contra la COVID-19, Héroes Especiales, un anciano del futuro recuerda los tiempos de pandemia en el 2020. Y de repente el destino del país estaba en nuestras manos, así que reunimos toda nuestra valentía e hicimos lo que se esperaba de nosotros. Lo único correcto. Nichts. No hicimos nada, absolutamente nada. Éramos tan perezosos como los mapaches. Una iniciativa de Paraguay y la Unión Europea más bien busca concientizar sobre los riesgos de la desinformación con episodios satíricos. Aquí tenemos el caso de Marta, que no verifica la información que recibe a través de sus grupos de WhatsApp. Hola, soy la doctora Juana La Loca, especialista en COVID, pandemia y ciclos virósicos, egresada a la Universidad Magíster de Delhi, donde hemos nosotros comprobado a través de unos estudios que tomando dióxido de cloro se genera inmunidad contra el virus. A Marta, esto le va a hacer mal. Las autoridades de Las Palmas Canarias, en España, también recurrieron a comediantes locales para convencer a los jóvenes de ignorar la voz interna que los invita a violar las medidas anti-COVID-19. Muchachos, caso con la mascarilla puesta. Eso te molesta la nariz, que se te empañan todas las gafas. Bájate eso, no seas bobo. Y respira aire fresco, claro, tranquilo, si no pasa nada. Y en Tailandia, una agencia gubernamental muestra cómo la nueva normalidad puede ser muy divertida. Las campañas de comunicación de los gobiernos acerca de cómo manejarse individualmente en esta era del COVID. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué conductas, hábitos y costumbres debemos desechar y cuáles debemos adoptar para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos y a quienes nos rodean? Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido y nos vemos la semana que viene.